Dios los bendiga. Qué bueno que podemos estar otra vez reunidos. Yo le doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, porque permiten este tiempo para estar juntos. Y qué bueno que lo están haciendo. Bienvenidos, bienvenidos sean. Cada miércoles estamos estudiando rasgos distintivos o características de una iglesia cristiana. Y hemos venido hablando de ello por algunos miércoles. Y para hacerlo hemos estado leyendo, haciendo énfasis en la porción de la Biblia de Hechos, capítulo 2, versos 41 al 47. Y vamos a volverlo a leer, vamos a volver a leer ese pasaje. Es Hechos 2, versos 41 al 47. Vamos a hacer la lectura. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Nuestro Dios, a ti, único Dios verdadero, nos acercamos para decirte gracias, porque tú eres el dador de la vida y el que la preserva. Y si estamos vivos hasta aquí es porque así te ha placido, Dios. Gracias por eso. Gracias porque también has querido que estemos reunidos, has puesto los medios para eso. Podemos juntos estudiar tu palabra y pedimos que nos des sabiduría para hacerlo, que entendamos, Señor, lo que tú quieres. Y también, Dios, estamos orando por amigos, familiares, vecinos, hermanos en la fe que están enfermos. Señor, que toques sus cuerpos. Estamos orando para que les des la salud que están necesitando. Manifiéstate, Dios, manifiéstate. Señor, ayuda a quien está enfermo a sentir tu presencia, y también ayuda a quienes les están cuidando. Ayúdales, dales fuerzas, dales sabiduría para hacer su trabajo, dales paciencia, dales lo que necesitan, Señor, para hacer ese trabajo del cuidado de los suyos. También oramos, Señor, por los que trabajan en los centros de salud. Señor, ayúdales, cuídales, protégeles, que, Señor, no se contagien. Ayuda a sus familiares, protege también a ellos. Dales fuerza, Señor, y dales sabiduría para hacer el trabajo que están haciendo. Y, Señor, cuando nos referimos a los que trabajan en los centros de salud, me refiero a todos, Señor, a todos los que están laborando allí para llevar adelante esas atenciones, desde el que está en la entrada como vigilante, el de mantenimiento, el de intendencia, el que hace la comida, el que lleva la comida, las enfermeras, los médicos, todos esos, Señor, que están sirviendo, los ponemos en tus manos. Y también estamos orando, Señor, por aquellos conocidos nuestros o de quienes hemos sabido que perdieron a un ser querido. Señor, algunos sufren porque falleció alguien de sus familiares, pero también sufren porque hay problemas económicos, hay problemas materiales, y oramos, Señor, para que tú suplas
toda necesidad y da paz, Señor, en medio del dolor. Haz sentir tu presencia, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Rasgos distintivos o características de una iglesia cristiana. Estamos estudiando esos rasgos que distinguen a una iglesia cristiana. Lo hemos estado haciendo basándonos en el libro de los Hechos, en particular estos versos que acabamos de leer. Nos hemos detenido a considerar estos versículos porque allí aprendemos muchas cosas de lo que es una iglesia cristiana. Los cristianos deben asistir a una iglesia local y unirse a ella. Eso es lo que enseña estos versos. Los primeros cristianos, las personas que creyeron en Jesucristo, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Por eso creemos que toda persona que ha creído en Jesucristo, que ha recibido a Jesús como su Salvador, que es cristiana, debe unirse a una iglesia local. Y la iglesia local es un grupo de personas que se reúnen en un lugar, que han creído en Cristo Jesús como su Salvador, lo han recibido, se han bautizado y están de manera voluntaria reuniéndose en un lugar para adorar a Dios. Regularmente, casi siempre sucede que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, cuando una persona recibe a Cristo Jesús como su Salvador, es porque conoció a alguien de una iglesia local, a alguien o a algunos de una iglesia local. Esas personas le hablan de Jesucristo, lo invitan a la iglesia a donde se congregan y empieza a reunirse, y por obra del Espíritu Santo es convertido, es convencido, y entonces es cuando debe unirse a la iglesia local. Dios ha salvado y continúa salvando a los suyos, y los ha llamado, a aquellos que ha salvado, los ha llamado a vivir para su gloria dentro de una comunidad de cristianos, una comunidad de cristianos que se estimulan unos a otros al amor y a las buenas obras. Hebreos, capítulo 10, la carta a los Hebreos, el capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cómo nos vamos a considerar unos a otros? ¿Cómo nos vamos a estimular unos a otros al amor y a las buenas obras? Estando juntos, siendo parte de una congregación local. Por eso creemos que, bíblicamente hablando, la vida cristiana no es para solitarios. La vida cristiana no es para ermitaños. La vida cristiana es para vivirse en comunidad. La vida cristiana está diseñada para funcionar junto con otros cristianos. No es para estar aislados. Es para ser parte de una iglesia local. La vida cristiana y las cosas que Dios nos pide en su palabra, que debemos de vivir como cristianos,
Solo se puede vivir dentro de una comunidad, dentro de un grupo de cristianos. En Hebreos, el capítulo 12, dice el verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera de la vida cristiana, la carrera que tenemos por delante. Sí es cierto, hemos de vivirla puestos nuestros ojos en Jesús, pero esa carrera cristiana nos deja ver una y otra vez que necesitamos de otros creyentes para poder correrla. Necesitamos de otros cristianos para que nos estimulen a seguir adelante. Dios ama tanto a sus hijos, a los que son suyos, que no los va a dejar solos, no los deja solos. Les ha dado a cada cristiano la iglesia local. El miembro de la iglesia local y el líder de la iglesia local pueden ver que no es fácil la vida en la iglesia local. No es fácil. Ser miembro o ser líder de una iglesia local no es fácil. Se necesita la sabiduría de Dios y se necesita el poder del Espíritu Santo para vivir, miren esto, para vivir sacrificialmente en unidad y amor. ¿Por qué digo sacrificialmente? Porque para poder vivir en una comunidad es necesario hacer como dice la Escritura, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás o por los demás. No es fácil vivir la vida en comunidad. Dice la Biblia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. No es fácil, pero con la sabiduría de Dios y el poder del Espíritu Santo es posible ir adelante. Hermanos, en nuestra época, desgraciadamente, hay muy poco compromiso con la iglesia local. Muy poco compromiso. Tenemos que resurgir en nuestra cultura, en nuestro medio, para que lleguemos a ser personas de compromiso, personas de responsabilidad para con nuestra iglesia. Desgraciadamente, hay mucha gente que no es cristiana, pero hay mucha gente que manifiesta ser cristiana y no es miembro de iglesia. O hay otros que manifiestan ser cristianos y son miembros de iglesia, pero no son responsables. No hay un compromiso con su iglesia. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, hay cultos, hay reuniones, no se asiste. Algunos. Es más fácil que vaya a pasearse, es más fácil que vaya al súper, es más fácil que tenga una fiesta, es más fácil que parta un pastel, es más fácil tener una reunión familiar que estar en el culto. No hay responsabilidad, no hay compromisos. Y desgraciadamente, hasta en domingo, cuando se supone que es el día, bueno, la Biblia dice que es el día del Señor, pero como cristianos lo entendemos, que es el día que deberíamos de dedicarle a Dios. Muchos hacen planes, hacen sus fiestas y sus piñatas y sus pasteles los domingos. Y en la mañana no van a su iglesia porque están preparando las cosas para en la tarde
que tengan la fiesta. ¿Es eso un compromiso con la iglesia? ¿Es eso el ser responsable con su iglesia? Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Tenemos que aprender a ser responsables, a estar comprometidos con nuestra iglesia, obedeciendo los preceptos, obedeciendo los principios de la Escritura y honrando a Dios como miembros de las iglesias locales, de las congregaciones locales. El miércoles pasado yo hablaba de que había algunas clases de membresía, y lo voy a citar así rápidamente. Dije que algunas iglesias, esto es la manera como lo hacen, es muy de ellos. Pero hay muchas iglesias que usted puede ser miembro por el solo hecho de asistir regularmente. Para ellos usted ya es miembro, porque está asistiendo regularmente. Para otras iglesias, como la nuestra, por ejemplo, nosotros esperamos que la persona diga de manera voluntaria que quiere ser miembro de nuestra iglesia. Si no se ha bautizado, ya creyó en Jesucristo, no se ha bautizado, se bautiza para ser miembro de la iglesia. Si ya es una persona bautizada que viene de otra iglesia, manifiesta querer ser miembro de nuestra iglesia, pedimos su carta de allá de la iglesia donde viene, o por experiencia, o por restauración. Pero se espera, o esperamos, a que la persona diga, quiero ser miembro de la iglesia. Que manifieste su deseo de pertenecer a la iglesia local y su deseo de adquirir un compromiso, una responsabilidad con la iglesia local. Una de las cosas que en días pasados yo decía es que lo importante es el hecho de que la persona, cuando pide su membresía, se está comprometiendo con un grupo local. Se está tomando responsabilidades de adorar juntos, de orar juntos, de aprender juntos, de crecer espiritualmente junto con los demás que son parte de la iglesia. Qué bueno es cuando la persona se hace miembro de la iglesia y se hace responsable de todas esas cosas, de reunirse para adorar, reunirse para orar, reunirse para crecer espiritualmente, se hace responsable ayudando a que la iglesia vaya adelante con sus compromisos, apoyando económicamente para que la obra vaya adelante, para los gastos de la iglesia. Ahorita no estamos reuniéndonos, próximamente lo haremos con el favor de Dios, cumpliendo todas las reglas, el protocolo que es necesario. Pero aunque no nos reunimos o no nos hemos estado reuniendo, el agua, el servicio de agua se tiene que pagar. Y allí no disminuyen los costos, aunque no nos reunamos, aunque no se esté usando, se sigue cobrando lo mismo, o a lo mejor más, aunque no sea el mismo gasto. La luz se tiene que seguir pagando y se sigue cobrando como si se estuviera usando en los cultos, y no tenemos cultos, pero son gastos que todavía hay. Alguien puede pensar, pues es que no nos estamos reuniendo. Sí, pero hay gastos, hay gastos. Y el miembro de iglesia debería de comprometerse a sacar adelante esos gastos. Hermanos, hay pastores enfermos, hay pastores que han muerto y sus familias no tienen ni para sepultarlos. ¿Por qué? Porque algunos miembros de iglesia no son responsables. Se tiene que pagar una renta, algunos la tienen que pagar. ¿Quién va a pagar?
si los miembros no son responsables de diezmar u ofrendar? ¿Quién va a pagar? Para aquellos que piensan que en las iglesias solo se pide dinero, hay gastos que hacer, ¿quién los va a pagar? Yo sé que hay quienes enseñan por ahí que allí no piden dinero, alguien está pagando, no es de gratis que hay luz y hay agua y que se está sosteniendo al líder, no es de gratis, alguien tiene que pagar. Y aunque se engaña a la gente diciéndole, venga aquí no pedimos dinero, en otra parte están pidiendo dinero, porque hay gastos que hacer o que pagar. Hermanos, el miembro de iglesia debería de ser responsable. Cuando una persona pide ser miembro, está comprometiéndose a apoyar. No va a ser él solo el que haga los gastos, no va a ser él solo el que pague, va a ser en unión con los demás miembros. Entre todos estaremos sacando adelante los gastos de la iglesia. Por eso en algunas iglesias, el que no participa cooperando económicamente no tiene voz ni voto en los asuntos económicos de la iglesia. Porque es como cuando el hombre en la casa no trae que comer, pero quiere comer bien. ¿Qué le van a dar? Como alguien le dijo al marido, te voy a dar lo que trajiste. ¿Y qué trajiste? Nada. Pues entonces no te voy a dar nada. Se quiere a veces privilegios, estar en el aire acondicionado, pero que no me cueste, ¿verdad? No. Cuando una persona dice, yo quiero ser miembro de la iglesia local, y debe ser miembro, cuando una persona dice, que quiere ser miembro, está comprometiéndose con la iglesia local. Quizás por eso muchos no quieren ser miembros, por eso muchos no buscan la membresía en la iglesia, porque no quieren responsabilidades. Gracias a Dios hay personas, hay hermanos que en verdad han creído en Jesucristo, se han entregado al Señor Jesucristo y están dispuestos a dar lo que tienen por el Señor Jesucristo. Gracias a Dios, a veces pobremente, a veces solo pueden dar un poquito, pero ese poquito en las manos de Dios se multiplica y Dios lo usa para su honra y su gloria. El rico y sus riquezas, el rico que no quiere dar, bueno, que Dios le pague. Qué grosero, ¿verdad? Hay diferentes clases de membresía. La otra cosa que también empecé a comentar el miércoles pasado. Es importante ser miembro de la iglesia. Es algo que la Biblia enseña, ser miembro de la iglesia. Y hablé un poco acerca de esto. En la Biblia, en Hebreos, el capítulo 13, el verso 17, dice la escritura a los miembros de iglesia. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Una razón de por qué ser miembro de la iglesia es para poder cumplir con este mandato. Obedecer al líder, obedecer al pastor. Porque la pregunta es, si usted no es miembro de la iglesia local, ¿a cuál pastor va a obedecer? ¿A cuál pastor va a sujetarse? Yo comentaba, hay muchos pastores aquí en la ciudad. ¿A todos se va a sujetar? ¿A todos va a obedecer? ¿A todos? Obedeced a vuestros pastores. Está hablando del pastor de la iglesia local. La pregunta que surge es, si alguien no es miembro de la iglesia local, ¿quién es su pastor? ¿Cuál es el pastor al que debe sujetarse? ¿A qué líder debería obedecer cualquier cristiano que no es miembro de una iglesia local? ¿A cuál líder?
Las escrituras mandan a los cristianos a someterse, a honrar a sus líderes, a obedecerles, pero está hablando no de todos los líderes espirituales, sino del líder de la iglesia local donde se es miembro. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien. Está hablando de pastores que tienen autoridad. ¿Autoridad sobre quién? Si alguien no es miembro de una iglesia, ¿qué autoridad puede tener el pastor de la iglesia local sobre esa persona? Yo recordaba en días pasados cuando alguien está asistiendo a nuestra iglesia y otra persona viene y se queja de él y me dice que están haciendo algo que no está bien. Y mi respuesta fue: yo voy a hablar con ellos, pero ellos no son miembros de la iglesia. Entonces yo no puedo tener una autoridad así como para decir se va a corregir esto. Puedo llamar la atención, pero no son miembros de la iglesia. La membresía sirve para que pueda haber una disciplina. Si no hay una membresía, no se puede disciplinar a nadie. El miembro de iglesia o el cristiano ha de obedecer al pastor, debe sujetarse al pastor, pero si no hay ningún entendimiento, si no existe ningún entendimiento de membresía de la iglesia local, entonces ¿a quién someterse? ¿A quién obedecer como pastor? Yo pregunté: ¿a todos los pastores de Ciudad Obregón? Yo creo que no. ¿Debes tú como cristiano obedecer y someterse a todo el que esté dirigiendo un grupo religioso? Yo creo que no. Debe de ser al pastor de la iglesia local donde eres miembro. Donde eres miembro. Estaba recordando de una iglesia donde el pastor dice: los hombres no deben de usar calcetines de este color. Y usted asiste ahí a esa iglesia y usted va a obedecer a ese pastor. No es miembro. ¿A quién se va a sujetar? Y en segundo lugar, dice, volviendo a Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Si alguien no es miembro, si algunas personas no son miembros de la iglesia local, ¿por cuáles personas soy responsable yo? ¿Por todos o por los miembros? ¿Por todos o por los miembros? Yo creo que el ser miembro tiene que ver con esto, la obediencia y con que el pastor vele por las almas. El pastor ha de ser responsable, va a dar cuenta de las personas que son miembros de su iglesia. Yo recuerdo a alguien que tenía años sin venir aquí a la iglesia y un día me presenta con unas personas y dice: mi pastor. Y yo me quedé sorprendido porque si tiene años que no viene, ¿cómo que yo soy su pastor? Yo no sabía que era su pastor. Otra persona me lo encuentro también en uno de los negocios de los súper de aquí de la ciudad y de igual manera me presenta como su pastor y es una persona que por años yo no lo había visto. ¿Yo soy responsable de esa persona? No es miembro de la iglesia. Miren la importancia de ser miembros. Si no se es miembro de la iglesia local, no se puede cumplir con lo que la Biblia enseña que debemos de hacer como cristianos. Los cristianos sujetarse al pastor. ¿A cuál pastor? Dije yo.
Y el pastor velar siendo responsable de las ovejas. ¿Cuáles ovejas? ¿De qué personas? Si no son miembros. Para poder cumplir con eso se necesita la membresía. Para poder dar cuenta de un rebaño se necesita que ese rebaño sea parte, o que esas ovejas sean parte del rebaño local. Y hay algo que la Biblia enseña, y con esto voy a terminar. En 1 Corintios, el capítulo 5, el verso 13, dice: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si alguien no es miembro de la iglesia local, ¿cómo se le puede disciplinar? Si alguien no es miembro de la iglesia local, ¿cómo se le puede echar? No puede haber disciplina. No se le puede disciplinar si no es miembro de la iglesia local. ¿Cómo echar a alguien si no hay de dónde echarle? Porque no es miembro de la iglesia local. La disciplina no va a funcionar si no hay membresía. No va a funcionar. No puede decirse a la persona: mira, tienes que corregir eso, porque es necesario que lo corrijas. Si no corriges eso, voy a hablar con la iglesia y decirles que andas mal, que la Biblia habla de eso. Hermanos, si no hay membresía, no puede haber disciplina. Para poder cumplir con lo que la Biblia enseña, es necesario ser miembro, y miembro responsable, de la iglesia local. Busquemos la membresía. La membresía es importante. Dios los bendiga.